Buenas tardes y bienvenidos una vez más a mi canal, a nuestro canal, para trabajar herramientas. ¿Queréis saber cómo hubo un tiempo en el que la polivalencia de los cuchillos era totalmente necesaria? ¿Queréis saber hubo un tiempo que en determinados sitios los multipropósitos, la polivalencia de los cuchillos eran totalmente necesarios? Hoy vamos a contar una historia del lejano oeste. Y nunca mejor dicho, del lejano oeste, de las montañas mineras de los Estados Unidos. Vamos a llevar el hilo de la historia hasta el punto de que vamos a saber cómo unos hechos históricos pueden marcar determinadas conductas hasta nuestros días. ¿Habéis oído hablar de la mano del muerto? ¿Habéis oído hablar de cómo un suceso puede llegar hasta nuestros días como estigma de mala suerte después de más de 100 años? ¿Queréis saber cómo un hecho histórico puede condicionar en la historia y por el resto a los agentes de la ley? Este capítulo de mi página web, o este vídeo de mi página web, que hemos titulado Cuchillos salvajes para gente salvaje, os va a explicar totalmente la introducción que os he hecho. Nos trasladamos al lejano oeste. ¿Habéis oído hablar de esta mano de póker que se la conoce con el nombre de la mano del muerto? Vamos a contar la historia y me vais a perdonar porque siempre digo lo mismo, mi inglés es terrorífico y lo voy a pronunciar en un Hispan English seguramente un poco garrulo, pero ya me sabréis perdonar. Vamos a hablar de la historia de James Butler Hickok, más conocido como Wild Bill, el salvaje Bill, ¿de acuerdo? Es una historia que nos remonta al lejano oeste y es una historia que nos explica muy bien cómo en aquellos tiempos los cuchillos tenían la obligación de ser lo que hoy en día llamamos multipropósitos o válidos para todos los tipos de cosas que se les podían encomendar, trabajos del día a día en el oeste. La polivalencia de estos cuchillos del oeste, de la conquista del oeste, iba unida igualmente a que era necesario su convivencia con los revólveres que ya habían aparecido. Revólveres de doble acción, de simple acción, de muchos modelos. Algunos ya se habían quedado obsoletos, ya habían aparecido también los Colts, que eran los más modernos. Pero el cuchillo no desapareció. El cuchillo, si vemos las fotografías de la época, como bien explica en su vídeo Javier de la Jineta Parda, en muchas fotografías, y hoy en día cuando se hacen recreaciones de series, de películas y tal, se ve también, siempre hay un elemento común que se reúne en todas las estampas de aquella época: el rifle, los revólveres y el cuchillo de grandes dimensiones colgado de la cintura. Nuestro personaje lo vamos a llamar como se le apodó y como se le conoció durante toda su vida, Wild Bill, el salvaje Will. Es un claro ejemplo de lo que pudo ser aquel tipo de vida de los hombres que vivían en la conquista del oeste. Su vida ha marcado dos grandes hitos en la historia de los Estados Unidos, y siempre vuelvo a decir lo mismo, con todos los respetos del mundo, como la historia de los Estados Unidos es tan corta,
a comparación de la historia de otros países, y como hemos dicho en otros vídeos, por supuesto, no nos referimos a la historia de las naciones indias, que esa es mucho más larga y es harina de otro costal, siempre se magnifica mucho pues los hechos que ocurrieron durante aquellos años de la conquista del oeste, de la guerra de secesión, de las guerras indias, etc. El personaje que nos ocupa era un chico de granja. Lo que pasa, y ayudó a su padre desde un principio en la granja. Lo que pasa es que su padre, según dicen, pues no tenía, aunque su hijo era diligente en ayudarle con los temas de granja, su hijo también era muy dado a meterse en broncas y a meterse en problemas. Y el padre lo veía un poco pues como un soñador que no se iba a conformar con el tipo de vida que tenía y que siempre estaba queriendo partir hacia esas zonas donde se estaba produciendo la tan traída y llevada, entre comillas, conquista del oeste. Tanto es así que el resto de su vida lo dedicó en diferentes etapas a ser soldado, a ser explorador, representante de la ley, pistolero y jugador de cartas. Llegó a ser sheriff de Abilene y sheriff de Hays, ¿de acuerdo? Y llegó a trabajar para la Pony Express y perteneció al cuerpo de alguaciles de los Estados Unidos. Pero no es por estas cosas por las que más se le conoce y por las que más destaca. Él empieza ya muy joven a meterse en problemas, tiene una conocida pelea con un individuo, parece ser que en esa pelea salen a relucir los cuchillos, este tipo de cuchillos del que estamos hablando, pero no llega a tener ningún resultado de herida en la utilización de los cuchillos, sino que los dos juntos caen a un canal. Nuestro personaje está convencido, a partir de ahora voy a decir nuestro personaje más a menudo porque me cuesta mucho pronunciar el nombre y ya me sabréis perdonar, está convencido de que su contrincante se ha ahogado y entonces se fuga, se marcha a otro estado y adopta en un primer momento el nombre de pila de su hermano como para querer pasar desapercibido. A partir de aquí empieza pues toda una vida de aventuras, trabaja como explorador, se gana una gran fama como explorador, trabaja como cazador de bisontes, llega a ser muy amigo de Buffalo Bill Cody, participa incluso durante unos tiempos en los espectáculos de Buffalo Bill Cody. Ya hemos dicho que trabajó como alguacil, trabajó como sheriff y trabajó como rastreador del ejército de los Estados Unidos. Es ese tipo de personas que por un lado parece ser que era un culo de mal asiento, con perdón de la expresión, y por otro lado parece ser que tenía un olfato muy especial para saber no meterse en problemas, o por lo menos saber hasta dónde llegaban los problemas. ¿Por qué decimos esto? Porque él, vamos a dar un salto adelante y luego volveremos hacia atrás, él llegó a estar en el 7º de caballería como explorador del general Custer, fue muy bien considerado por el general Custer, pero por los motivos que sea, cuando pasó la famosa batalla de Little Bill House, donde feneció el 7º de caballería con su general Custer a la cabeza, él no estaba allí. No he encontrado ninguna anécdota histórica que diga el motivo de por qué no estaba en Little Bill House. Probablemente, como era un culo de mal asiento, ya había cambiado de oficio, ya había cambiado de empleo, ya no estaba allí presente, pero a mí tampoco me extrañaría nada que con el perfil de persona que tenía oliera que la situación no iba a terminar bien y a lo mejor cambiara de profesión convenientemente antes de que llegara ese tema. ¿Por qué hago este comentario? Mirad, es una cosa que la podemos enlazar un poco con lo que discutimos siempre mucho del bushcraft, de si el bushcraft auténtico, de si hay que evolucionar, de si las cosas modernas, de si nos tenemos que, para la práctica de nuestras actividades, nos tenemos que quedar con la metodología antigua, evolucionar. Eso fue un poco lo que se dice históricamente que le pasó al general Custer. Y
y puede que nuestro personaje lo supiera ver, se supiera dar cuenta. Es un hecho ya demostrado que al general Custer y a su famoso séptimo de caballería se le dotó de las famosas ametralladoras pesadas Gatling. No sé, a los que no entendáis o no sepáis de ese mundo, eran unas ametralladoras multicañones que se accionaban por mediación de una manivela, iban montadas sobre unas ruedas como si fuera una pieza de artillería, pero más ligera, y a medida que se iba dando la manivela iba girando el tambor de múltiples cañones y conseguía una cadencia de fuego bastante importante. El general Custer en su día tomó la decisión de no llevar estas ametralladoras porque pensaba que le restaban movilidad. Lo vio como una cosa demasiado moderna, como un impedimento demasiado grande. Pensó que acarrear aquellas ametralladoras le iba, pues como ya hemos dicho, a volver lento, torpe, le iba a restar movilidad. Lo que está claro es que si esas ametralladoras Gatling que se le dotaron, con las que se le dotaron al general Custer, hubieran estado en la batalla de Little Bill House, no hubiera ocurrido ni de cerca el desastre que ocurrió. Pero bueno, estamos en ese momento en el que, por la circunstancia que fuera, ¿vale?, nuestro personaje, Bill Will, no, el salvaje Bill, no estaba ya allí, ya no estaba de guía del general Custer. Nos llama mucho la atención también que sus revólveres, él llevaba unos revólveres siempre Colt 36 Navy, modelo de 1851, con las empuñaduras de los revólveres de marfil, ¿vale? Se lo llevaba grabado su nombre auténtico en las cachas, se lo regaló Henry Wilson, el que acabó siendo presidente de los Estados Unidos. O sea, había hecho de rastreador también de Henry Wilson en partidas de caza, y este hombre le apreciaba tanto y le tenía en tanta estima que le había regalado los revólveres. Por cierto, siempre llevaba los revólveres con la culata hacia afuera y muchas veces no utilizaba pistolera. Las llevaba con la culata hacia afuera para desenfundar un poco como se desenfundaba en la caballería americana de aquellas épocas los revólveres, ¿vale? Era un tío muy habilidoso, muy rápido con el manejo de los revólveres. Y volvemos atrás. Parece ser que durante mucho tiempo en el desarrollo de sus funciones con su padre en la granja estaba colocada en una zona a la que parece ser que se utilizaba mucho para los esclavos conseguir huir, escaparse, zafarse de la sociedad, lo que les tenía la sociedad de la época para ellos. Y el padre veía con buenos ojos esto, pero claro, los cazadores de esclavos o los dueños de los esclavos no lo permitían, y más de una vez tuvieron que defender la granja y la zona de la granja pues a tiros. Y parece ser que ya desde muy jovencito nuestro personaje, el salvaje Bill, se destacó en que era un tipo con un don especial para la puntería. Y tenía que tener un don especial para la puntería porque también, perdonadme que vaya dando un poco de saltos, parece ser que al final de su vida empezó a perder vista por enfermedades típicas de la época de la vista, que hoy en día ya están superadas, y el tío seguía manteniendo una puntería muy buena. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que tenía una gran práctica con el encare de a la hora de encarar, con el encare de las armas cortas a la hora de disparar. Bueno, al final, como hemos dicho, que era un culo de mal asiento y no aguantó ni como rastreador del ejército. Los pueblos en los que se ponía de sheriff o de marshal, al final, por unas circunstancias o por otras, por las peleas que tenía y tal, nunca lo llegaron a condenar, pero perdía los casos de los cargos de sheriff. Tampoco se acomodó al espectáculo de Buffalo Bill. También estuvo una época cazando bisontes. Ya lo hemos hablado, los búfalos que llamaban ellos, ya lo hemos hablado. Por aquella época era un problema los búfalos para ellos. Hoy en día, claro, eso es una animalada. Era un problema para ellos porque suponían el sustento de las naciones indias,
suponían un problema para el ferrocarril porque provocaban las grandes manadas, provocaban muchos accidentes y bueno, y era una carne muy buena tanto para alimentar a los trabajadores del ferrocarril como a los ejércitos, ¿de acuerdo? Entonces, y sus huesos se utilizaban molidos, los huesos del búfalo se utilizaban para hacer sustratos, para hacer abono para el suelo, ¿no? Tanto es así que ya sabemos todos que casi acaban totalmente con los búfalos, con los bisontes de los Estados Unidos. En ese trabajo tampoco se acomodó. Y al final se desplazó a la ciudad pues en la que encontraría pues su final, que esa ciudad muchos las conoceréis porque es el nombre de una conocida serie de televisión. Los que seáis aficionados a las series de televisión del oeste, nuevamente me vais a perdonar porque lo voy a pronunciar mal seguramente. Deadwood, D-E-A-D-W-O-O-D, Deadwood, ¿vale? Pues en esa serie aparece el personaje del que estamos hablando y allí es donde encuentra el final de su vida. No quiero haceros un spoiler de la serie, pero junto con muchas otras, para mí es una de las mejores series, no película, de las mejores series que se ha hecho del oeste, presentando aquella vida de frontera y aquellos poblados mineros que cuando ni siquiera estaban constituidos como pueblos, y ahora veremos por qué digo esto, cuando ni siquiera estaban constituidos como pueblos, la ley era una fina línea en la que casi todo el mundo se movía a los lados de ella. Nadie solía ir por encima de la línea de la ley. Iban fluctuando de un lado a otro según les interesaba. Él se fue allí para probar fortuna y para seguir jugando a las cartas, por supuesto. Y entonces viene un poco el título de nuestro vídeo de hoy, que es la jugada, la mano que recibe el nombre de la mano del muerto. Es exactamente esta que tenemos aquí. No soy jugador de póker, no tengo soltura en hablar de este tema, no conozco el póker ni conozco su juego, pero exactamente a esta mano, a este juego de póker, se le llama la mano del muerto. En teoría, según me he enterado, faltaría una carta que o no se llegó a repartir, ¿vale?, o se le debió de caer de la mano, ¿de acuerdo? Y las manos que lleva, la baraja que llevaba, el juego que llevaban en la mano el salvaje Bill cuando es asesinado, era este. ¿Qué pasó? Pues pasó varias cosas que las vamos a explicar ahora. Los jugadores de cartas profesionales de la época, también los agentes de la ley, nunca solían sentarse de espaldas a la puerta de entrada de los salones. Eso era un grave error. Ellos ya buscaban, cuando llegaban una temporada a jugar en un salón en concreto, ellos ya buscaban la mesa adecuada, la orientación adecuada de la mesa, el rincón en el que se tenían que poner, para ver siempre, constantemente, quién entraba y quién salía por la puerta. Y no era nuestro personaje, el salvaje Bill, no era menos. Pero llegó un día en el que cuando entró a jugar una partida de cartas, su oponente, o uno de los que jugaba la partida de cartas con él, ya estaba situado exactamente en la silla en la que él se solía sentar. No obstante, eligió otro puesto en la mesa de jugadores que tampoco daba espaldas a la entrada principal del salón. Pero ese salón tenía una puerta trasera. Ese salón tenía una puerta más pequeña, no importante, que daba a la parte trasera del salón. Estaban jugando la partida de cartas cuando un personaje, que por supuesto tiene nombre y es conocido, pero ahora no me acuerdo de él, entra por esa puerta trasera y le descerraja un tiro en la misma cabeza al salvaje Bill, que muere en el acto
cayendo al suelo desplomado y sin soltar la mano de cartas que llevaba. Y la mano de cartas que llevaba era exactamente esta. A partir de entonces se le conoció con la leyenda de la mano del muerto. Y ha pasado nuestros días como un símbolo de mala suerte. Los que sí que son aficionados al póker, sobre todo estamos hablando de Estados Unidos, claro, los jugadores profesionales de póker de Estados Unidos, los grandes jugadores, cuando tienen esta mano, para ellos es significado de tan mala suerte como para nosotros, por ejemplo, ha sido durante mucho tiempo pasar por debajo de un andamio, que se te cruzara un gato negro o que te pusieras una prenda amarilla. Tanto es así que hay muchos jugadores de póker que si les sale esta mano, la toman como un aviso de que viene alguna racha de mala suerte importante, y a la siguiente jugada, si pueden, se retiran inmediatamente de la mesa. Y esto es como una historia puede marcar muchísimos años después, como un hecho histórico puede marcar muchísimos años después una cultura y un pueblo, entre comillas. Casi todos los norteamericanos que juegan al póker, tú les hablas, les citas la mano del muerto y inmediatamente te van a decir cuál es. Hasta tal punto que la policía de la demarcación, la policía actual de la demarcación en la que fue asesinado el salvaje Bill, lleva en su escudo, en recuerdo, en conmemoración a aquello que pasó, porque claro, él era un marshal, era un sheriff, era un servidor de la ley, en aquellos momentos probando fortuna como minero, pero lo era. Llevan la mano del muerto en el escudo policial. Y eso es una de las cosas que quería explicar y que os quería decir cómo llegaba hasta nuestros días. Y la otra que llega hasta nuestros días, yo creo que ya extendido a nivel mundial, es que qué raro es que un agente de la ley, o aquí en España se le llama agente de la autoridad, en cada país le decimos sitio, cuando va a un local público a tomarse algo, qué raro es que lo veáis sentado de espaldas a la puerta. Llamarlo TOC, llamarlo manía, yo creo que es un gesto de profesionalidad total, pero a raíz de esta historia, a raíz de lo que le pasó al salvaje Bill, de lo que se extendió esta historia, ha cruzado fronteras más allá de los Estados Unidos y hoy en día se ha vuelto, pues como os he dicho, como un TOC, como algo automático. Y cuando veis esas, o cuando vemos esas películas o esas series en televisión en las que en la actualidad el típico sheriff, el típico agente de policía y tal, entra en el bar de carretera de Estados Unidos y tal, y se sienta a tomarse el café, ese de jarra, se sienta a tomarse el café con unos donuts de espalda, en la barra de espaldas a la puerta de entrada, yo os digo categóricamente que mentira. O es una zona muy pequeña, muy tranquila del país, de estas que no pasa nunca nada, y el agente de la ley es una persona extremadamente confiada, o casi todos se situarán en un sitio en el que perfectamente vean la entrada del local. Y es una rémora, que viene, una tradición que viene de esta historia que os acabamos de contar hoy. El cuchillo, porque hemos colocado aquí un cuchillo estilo Bowie, un cuchillo del oeste, de los que se llevaban. Buceando en la historia de El salvaje Bill, también te enteras de que, como en el caso del Kabar, de aquel pobre minero del Kabar, tuvo una pelea con un oso en la que también salió bastante mal parado. Y hay fuentes que dicen que también tuvo la singular pelea con un cuchillo. Otras no lo mencionan. Ya volvemos a hablar de lo de siempre. Depende del historiador
que hable del tema dirá una cosa o dirá otra. Hay varias fotografías de él, algunas de una calidad tan pésima que no os las voy a poner, otras sí que os la voy a poner, en la que claramente se ve la importancia que tenían estos cuchillos en general, pero en concreto también para él. Hay una típica foto en la que posa para los fotógrafos de la época, en la que lleva el típico cuchillo Bowie, el típico cuchillo del oeste, el típico cuchillo de grandes dimensiones en el cinturón. Y depende de quien analiza esa foto, te da una versión u otra. La mayoría de las versiones es que él se aprecia tanto ese cuchillo que lo coloca prominentemente, no está colocado en un lateral como suele estar colocado el cuchillo, sino que lo coloca de manera ostentosa, que se vea en la parte delantera de su cuerpo en la foto y además desenfundado, lo cual puede querer decir que tiene un gran interés en que se vea, por las circunstancias que sean, el cuchillo y el filo que llevaba, porque nadie suele llevar un cuchillo sin funda en la cintura. Además es una foto que se hace con el traje de pieles, porque era uno de esos personajes que utilizaba mucho el típico trajes de pieles americano. Ahora veréis la foto que se utilizaba en la época. Tan pronto iba elegantemente vestido, muy bien peinadas sus melenas, con trajes de vestir, como se ponía para sus labores de rastreador, de cazador del monte, se ponía sus trajes de pieles. Y en esa foto en concreto de estudio, en la que está con sus trajes de pieles, ¿vale?, enseña de manera clara el cuchillo que él tenía y que llevaba, y además, reitero, lo enseña desenfundado para que se vea bien. Ya sabéis que siempre están las personas que les gusta desmontar todas las historias bonitas, valga la redundancia, que nos concede la historia. También he leído en algún sitio que decían, no, es que a lo mejor ese cuchillo estaba ahí sin funda y lo llevaba ahí porque era atrezo del fotógrafo que se lo hizo, del estudio fotográfico, del fotógrafo que se lo hizo poner para que quedara mejor la foto. Yo, mirad, me vais a disculpar, pero con el carácter que tenían estas personas, fijaros el apodo que tenía, el Salvaje Bill, con el carácter que tenían estas personas, yo me cuesta mucho creer que se dejara manipular o ningunear o por un fotógrafo que le dijera ahora ponte esto y ahora ponte lo otro. Yo creo que con el carácter tan rudo que tenía esta gente, esto no debió de ser así. Lo que pasa es que siempre nos gusta desmontar la historia, como ese programa de televisión que hay que se llama Desmontando la Historia. Más bien todo indica que por el motivo que fuera, él quiso enseñar ese cuchillo. De hecho, una de las fotos que hay con una calidad bastante buena, que os la pongo, es cuando en Deadwood le entierran, que por cierto era muy amigo de la famosa Calamity James, que ella posteriormente pide que se le entierre al lado de él, ¿de acuerdo? Sus amigos reclaman el cuerpo y lo entierran, y hay una famosa foto que están sus amigos a ambos lados de la tumba con él, y se ve también de una manera clara el cuchillo que llevaba uno de sus amigos. Era el arma polivalente que se utilizaba absolutamente para todo y que convivió totalmente con los Winchester y que convivió totalmente con los revólveres, ¿de acuerdo? Era prácticamente el equipo obligado de la persona que vivía en esos sitios. Si queréis haceros un poco a la idea de cuál era el ambiente de estos poblados mineros de Deadwood, donde murió, la serie es estupenda, la serie lo enseña muy bien. Pero fijaros esa línea tan estrecha que os digo, en la que la gente se movía al margen de la ley o a favor de la ley, que a él se le juzgó por primera vez, ¿de acuerdo?, y absolvieron al individuo que lo había asesinado con un tiro en la cabeza por la espalda. Lo que pasa es que como él tenía tantos amigos y era una persona tan conocida, se persona su hermano, uno de sus hermanos allí, se produce un segundo juicio y la persona que lo asesinó es condenada a muerte en la horca. Es más, por motivos de que luego se tuvo que trasladar al cementerio de City tal y que cual,
esto está en todas las redes sociales, ¿eh? No es que yo haya hecho una labor, os lo estoy contando, ¿vale? Cuando se desentierra el cadáver del asesino, de la persona que lo mató, fijaros si debió de ser un asesinato sonado y doloroso para los amigos y tal, que cuando lo sumaron para cambiarlo de sitio, estaba todavía, lo enterraron con la soga del ahorcado puesta al cuello, algo muy significativo, ¿no? Ya no le retiraron ni la soga para enterrarlo, le dejaron la soga y lo colgaron. Pues esta es una historia que nos hace ver la importancia de los filos en aquella época y de cómo unos hechos históricos pueden trascender hasta nuestros días. Os voy a poner una serie de fotografías en las que se le ve con Buffalo Bill, porque ya os he explicado que fue muy amigo de él y que llegó a participar en sus shows, unas fotos que hay con otros personajes y sobre todo unas fotos en las que podéis ver muy, muy bien el contraste de cómo pasaban de vestir muy bien, de estar muy bien arreglados, a poder llevar también el típico traje de pieles y la forma de vestir del monte que tenía. Sin más, me despido para hasta otro vídeo y espero pues que de alguna manera os haya sido de interés o hayáis por lo menos pasado un rato ameno, y los que ya conocíais la historia y veis que a lo mejor he cometido algún gazapo, pues que me lo disculpéis, y a todos en general que me disculpéis mi horrible dicción en inglés, que yo creo que no se le puede llamar ni dicción, mi horrible manera de escupir el lenguaje inglés. Un saludo y hasta el próximo vídeo.